¿Qué tal? Buenos días. Esperamos 2 o 3 minutitos para que se sigan sumando, ¿les parece? Claudia. Perfecto. Sí, Seba. Súper, sí. Estaba grabando todo, así que ya todo bien. Así que esperamos unos minutitos y parten cuando quieran nomás. Buena convocatoria, se sigue sumando gente. Hay un pequeño aviso en general. En la mejor de las buenas ondas, vamos a silenciar algunos micrófonos, solo para que no hayan, digamos, como molestia, y si ustedes mismos obviamente se silencian, mucho mejor. Y después pueden abrir el micrófono al final para espacio de preguntas, por si acaso, para que no tengan problema con eso. Bueno, vamos. Bueno, hola a todos. Muy buenos días. Mi nombre es Enrique Sofietti. Soy el director del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, bueno, en Argentina. Y dentro del marco de nuestro programa de instituciones sustentables y de los 10 años que celebra este año el instituto, vimos muy buena esta propuesta de encarar esta charla con la gente de Mecha. Estoy con el equipo del instituto, el equipo de instituciones sustentables que pasan a presentarse ahora. Muy bien. Bueno, mi nombre es Catalina Ollero, soy técnica en tecnología ambiental y trabajo en el equipo de instituciones sustentables. Bueno, mi nombre es Martina Paredes, estoy estudiando en la Universidad Tecnológica Nacional, Ingeniería Civil, y también estoy como parte del asesoramiento y del acompañamiento de las empresas en este programa. Mi nombre es Antonella Kerr, yo soy en la parte de educación ambiental del instituto también. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces con la charla. Le damos lugar a Claudia y Seba de Mecha para que puedan explayarse y contarnos un poco lo que hace, que nos resultó muy interesante. Posiblemente le cuente dónde nos conocimos y demás y cómo surgió este vínculo. Así que bueno, muchas gracias a todos y al final va a haber un espacio de preguntas, seguramente va a ser muy enriquecedor.
Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Acá Claudia desde Santiago de Chile. Les doy la bienvenida y agradecerles también por toda la participación. Les voy a compartir mi pantalla para poder brevemente presentar quiénes somos y nuestro equipo. Nosotros quisimos hacer este seminario para poder contar las oportunidades y todos los casos de éxito que tenemos que hemos visto en el trabajo de todos estos años respecto a la gestión de residuos orgánicos y además contarles la buena noticia que todo lo que se está haciendo llegó para quedarse. Un mundo en el cual no aprovechemos los residuos que generamos, en particular los orgánicos, ya no vamos a poder seguir existiendo. Ahí se va a solo confirmar si están aceptando a las personas que van entrando. Sí, yo estoy con ¿Sí, esa pues? visión. Ya, excelente. Bueno, en el seminario de hoy vamos a tener estas dos presentaciones. Yo voy a comenzar con esta presentación de residuos a recursos, contarles de las oportunidades de valorización que nosotros detectamos al momento de trabajar con residuos orgánicos. Y luego, Seba Guzmán les va a contar sobre la biodigestión en acción con ejemplos concretos de cómo poder también ver su aplicabilidad y cómo estas oportunidades que encontramos en biodigestión de forma más concreta las pueden ustedes conocer. Antes de comenzar, quiero solamente contarles brevemente de Meta, de la que nosotros somos parte, que es una consultora especializada en proyectos de gestión y valorización de residuos orgánicos. Dentro del trabajo que hacemos son diagnóstico y caracterización de los residuos. Además, asesoramos sobre el cumplimiento normativo respecto a las plantas y los productos que se generan a partir de los residuos orgánicos. Y también hacemos todo lo que es evaluación de pilotos y diseño de proyectos de valorización, de biodigestión, de compostaje. Y, por supuesto, todo esto atrás también lleva mucha innovación y desarrollo, y yo les voy a contar hoy día varios ejemplos de esto. Aplicamos la metodología I+D, innovación y desarrollo, para abordar los desafíos que tenemos cuando nos enfrentamos a los residuos orgánicos. Y por supuesto, todo esto no sería posible sin la capacitación, sin la educación ambiental necesaria, y también es parte del trabajo que hacemos, y bueno, hoy día es lo que nos convoca, de poder contarles a ustedes sobre la gestión de los residuos orgánicos y las oportunidades que nosotros detectamos. Si quieren seguirnos y conocer más de lo que hacemos, aquí están nuestros correos, ahí está la página web, y en redes sociales también nos pueden seguir para que revisen además sobre los proyectos en los que hemos trabajado. Bueno, ahora voy a compartirles la presentación para comenzar. Acá está. Quiero pantalla completa, acá está. Ay, ay, ay. Ahí sí, excelente. Bueno, como les contaba recién, mi nombre es Claudia Arias, yo de formación soy ingeniera, me he especializado en magíster en gestión ambiental. En los últimos años he trabajado en proyectos de residuos orgánicos, porque veo no solo el potencial que tiene, sino las distintas aplicabilidades y los desafíos que estamos abordando. Y además, junto con Seba, somos docentes de un programa de diplomado de gestión y valorización de residuos orgánicos, donde enseñamos muchas de las cosas que también les vamos a mostrar hoy. Bueno, para partir, quiero contarles sobre qué son los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos es algo de origen animal o vegetal que tiene el potencial de transformarse en otra materia orgánica. Y cuando hablamos de residuos orgánicos, encontramos restos de frutas y verduras, los que generamos en nuestras casas, pero también todos aquellos que se generan cuando hay un proceso productivo. O sea, una fábrica, por ejemplo, de jugos, va a generar residuos a partir del resto de frutas, ¿cierto? También están todos los residuos orgánicos asociados a la jardinería, todos los restos de poda que se hace del arbolado urbano, todos los residuos también de la mantención de los jardines.
Cuando vamos a mirar el estiércol, la producción animal, ahí nos encontramos con los residuos animales, los restos de los animales, aquellos que son faenados o los animales o los restos que quedan, y además tenemos el estiércol, que son las fecas que producen los animales, incluidos nosotros. También dentro de lo que son los residuos orgánicos tenemos el papel y cartón, y los descartes de madera, que podría ser acerrín, ramas, tablas. La verdad es que la mayoría de los casos, el cartón y el papel se trabaja como un residuo reciclable y se vuelve a incorporar al ciclo del reciclaje de cartón y papel. Y en algunos casos donde uno no tiene acceso, digamos, al reciclaje de papel y cartón, ahí se trabaja como un residuo orgánico y que se transforma después en abono. Esa es como la salvedad que les hago, porque muchas veces la gente se confunde y dice, bueno, las cajas de pizza, por ejemplo, vienen con restos de comida. ¿Y qué hago con ellas? ¿La reciclo o la dejo en la basura? Y acá depende del grado de suciedad que tenga, pero cuando ese cartón está sucio con restos de alimento, ahí ya lo abordamos como un residuo orgánico, ¿ya? Por el tema de limpieza y contaminación cruzada, en este caso, que el papel tiene ya otro material, aceite, restos de alimento, se trabaja como residuo orgánico cuando está ya un sucio considerable. Lo mismo que las servilletas, toallas absorbentes de papel, papel higiénico, ya eso es, si bien es papel, se aborda como un residuo orgánico. En el caso de la madera, aquí también hacer como la distinción en que cuando están con pinturas o algún barniz o algún tratamiento químico, a veces ya ese residuo ya no es más orgánico, sino que tiene un tratamiento como un residuo a lo mejor peligroso, dependiendo de lo que se le haya, ¿ya? Pero en el contexto de lo que vamos a ver hoy día, la verdad es que cuando es limpio el acerrín, ahí interactúa con los otros residuos y se va a utilizar muchísimo también en plantas de compostaje, como material estructural. Y otros residuos orgánicos que quiero que tengan en mente son las fibras naturales. El algodón, el lino, todo lo textil, la lana incluso, puede también ser abordado cuando es un residuo. Pensemos, por ejemplo, en la fabricación de ropa de algodón. Todos esos restos, retazos de tela que quedan, podemos hacerlo a través del reciclaje textil, que vuelva a fabricarse tela, o podría también abordarse desde una perspectiva de residuo orgánico, incorporarle un tratamiento para que después se vuelva a transformar en otro tipo de materia orgánica. Y finalmente, las aguas servidas, las aguas del alcantarillado, todo eso también es un residuo orgánico que también aplicamos la misma visión. Si se fijan, el abanico es amplio. Entonces, acá hay muchísimos desafíos de muchísimas industrias y además de distintas escalas. Y algo que quiero que se lleven hoy es que todo puede ser abordado desde distintas escalas. O sea, podemos abordar los restos de frutas y verduras a escala pequeña con compostaje y vermicompostaje en nuestro hogar, o a escalas ya más industriales. Lo mismo con las aguas servidas. O sea, uno podría tener un pequeño biodigestor en el hogar, o otro tratamiento con lombrices, y lo mismo puede ser a una escala mayor. Lo importante acá es que todos podemos participar, y esa es la invitación que hago hoy en día, de que independiente del tipo de residuo orgánico que ustedes puedan tener o la escala que puedan tener, se puede hacer algo con esa. No quiero que se queden con que esto es solo para las grandes empresas o para los volúmenes grandes, se pueden hacer a distintas escalas. Y hay otro residuo orgánico que todos tenemos, que les voy a contar un ejemplo muy interesante, que es el pelo. Que no lo puse acá, quedaría como resto de origen animal. Nosotros somos animales, y el pelo. El pelo también es otro residuo orgánico. Bueno, cuando hablamos de residuos orgánicos, tenemos que pensar en el impacto que estos generan, que acá es la visión de triple impacto, que en sustentabilidad siempre lo abordamos como desde esta trilogía.
Y por un lado tenemos los impactos ambientales que están asociados principalmente los rellenos sanitarios o los vertederos con gases de efecto invernadero. Lo que pasa es que el residuo orgánico, el resto, pensemos de frutas y verduras de nuestros hogares, se llevan a un vertedero, se compactan y ahí empieza un proceso de descomposición que libera gas metano, que es un proceso de descomposición anaeróbica, libera gas metano a la atmósfera. Y aquí es donde hay hartos esfuerzos internacionales en reducir todos los gases de efecto invernadero que se están generando, en particular el metano, en los rellenos. Pero también tenemos los impactos asociados a la contaminación del suelo y el agua. Y hemos visto ya mucho en las noticias como lagos se están contaminando con aguas hervidas o con disposición de residuos industriales en aguas y ríos que contaminan y hacen que ese lago, por ejemplo, ya no, la gente no se pueda bañar y genera problemas sociales también, ¿ya? Y por otro lado tenemos los aspectos de degradación de suelo porque no estamos aprovechando los residuos orgánicos, entonces los suelos se les extraen los nutrientes y cada vez van perdiendo nutrientes con los cultivos. Entonces, si no hay una visión circular en que el nutriente tiene que volver al lugar, ahí estamos degradando los suelos por falta de nutrientes. Y finalmente, un impacto ambiental también relevante es el impacto de la fauna local, cuando ya sea que tenemos agua o suelos contaminados y también los vertederos atraen a mucha fauna local y que se comen. A mí me tocó verlo con mis propios ojos, hace ya más de 15 años que fui a uno de los vertederos más grandes de la ciudad de Santiago y cuando llegamos en bus, esto era por la universidad, una visita a terreno, la cantidad de cóndores, habían alrededor de unos 200 cóndores ahí comiendo y alimentándose de eso y por supuesto algunos muriendo porque estaban comiendo contaminado. Entonces me impactó muchísimo para que sepamos que a lo mejor eso no lo estamos viendo, pero eso no quiere decir que no esté sucediendo en algún lugar. Bien, tenemos los impactos sociales que están asociados a que las personas no queremos vivir cerca de basurales o cerca de rellenos sanitarios y ya no hay más espacio en algunas ciudades donde poner estos residuos. Entonces se generan estos problemas sociales de barrios marginales o la gente que protesta porque no quiere que le instalen un relleno sanitario, un vertedero en su localidad, ¿cierto? Y esto asociado cuando no hay un buen manejo de los problemas sanitarios o estar en lugares donde hay muchísima basura, ¿ya? Y hay impactos económicos asociados al costo que significa trasladar y disponer los residuos, porque en muchos lugares del mundo la disposición, o sea, llevar los residuos a un lugar, eso es una empresa privada, se paga. Y acá hay casos en que las municipalidades no lo pueden pagar y han tenido que hacer soluciones ellos en su localidad para poder abordar este tema. Pero donde hay problemas también hay oportunidades, entonces aquí es donde quiero que nosotros ya empecemos a ver cómo poder ser parte de la solución y qué podemos hacer. Y aquí es donde aparece lo que llamo las oportunidades de la gestión de los residuos orgánicos. Tenemos las oportunidades ambientales que cuando evitamos que los residuos orgánicos terminen en un vertedero o terminen incinerados, tenemos una disminución de gases de efecto invernadero, principalmente el gas metano, ¿ya? También está el tema de la descontaminación de suelos y agua cuando estos son tratados y no se vierten a lagos y ríos y mares. Están las oportunidades sociales que se limpian barrios, se recuperan sectores y la gente tiene condiciones más dignas para vivir. Y algo que me parece muy interesante mencionarles es la generación de nuevos empleos. Gente que trabaja ahora en plantas de compostaje, en recolección, en logística, en educación ambiental. Aquí también se hablan muchísimas oportunidades para generar empleos que antes no estaban. Y las oportunidades económicas que por un lado son generar nuevos ingresos o generar ahorros. Y es aquí donde me voy a detener porque aquí es donde siento que es como lo más interesante que nos puede también dar muchas luces de lo que podríamos hacer. Por un lado está la oportunidad de generar nuevos ingresos a través de venta de un producto. Tengo una planta de compostaje de cualquier escala, pequeña, mediana o grande,
y recibo los residuos orgánicos y genero un abono que después comercializo. Casos de esos hay muchísimos. Acá en Chile ya hay muchas empresas locales que tienen plantas de compostaje y después comercializan ese abono. Y también están las oportunidades de generar nuevos ingresos a través de un servicio. Yo le puedo proveer el servicio a otra empresa que quizás no tiene las instalaciones o no tiene el interés de tratarlos en su instalación, es ofrecer el servicio de retirarlo, darles los certificados y poder generar ese ingreso a partir de ofrecer ese servicio. Y hay otra oportunidad que está tomando cada vez más fuerza, que es el mercado de carbono. Aquí hay un mercado internacional de transar créditos de carbono, que se llama, en donde un proyecto lo que hace es demostrar que redujo emisiones de gases de efecto invernadero, y otro que está interesado en comprar esa reducción para tener créditos y ya sea compensar su actividad o netearla, digamos que en su totalidad las emisiones que genera, y están todos estos proyectos también recibiendo financiamiento en este mercado de carbono, donde uno hace el proyecto y otro paga por las reducciones que estamos haciendo, ¿ya? Así que se los menciono ahí para que si quieren después conocer de qué se trata más esto, se los dejo porque está agarrando cada vez más fuerza, en especial porque en el año 2023 creo que fue, en una de las COP se hizo un acuerdo de reducir los gases de efecto invernadero y se tomó el compromiso de reducir un 30% de las emisiones de metano al 2030. Entonces esto también como que está viéndose acelerado por estos compromisos internacionales que hay. Eso es un lado, ¿ya? Una cara de la moneda de cómo podemos generar nuevos ingresos a través de abordar gestionar los residuos orgánicos. Pero también está la otra visión, que es del ahorro que me puede generar. En nuestro diplomado, como les contaba, tenemos alumnos y hay uno de ellos que nos cuenta todo lo que él se ahorra por no comprar fertilizante. Tiene unas pilas de compostaje, él es agricultor de arándanos y de espárragos, y él nos cuenta que él además recibe de otros predios residuos orgánicos, hace su abono y con eso abona y se ahorra tener que comprar abono para sus plantas. Entonces está el ahorro en fertilizante. También está el ahorro de combustible, de gas. Ya Seba les va a contar en qué consiste la biodigestión, pero uno de los productos de la biodigestión es el gas. Y ahora está tomando muchísima fuerza porque el precio del gas se está disparando. Entonces está siendo mucho más rentable instalar plantas de biodigestión a distintas escalas, pequeña, mediana, grande, como les contaba anteriormente, para, digamos, hay un ahorro. Y lo que hemos visto que algunas instalaciones utilizan ese biogás como calefacción y al final del día la inversión que hicieron de su planta de biodigestión se traduce en un ahorro en su operación, ¿ya? Y está el otro ahorro importante, que esto en algunos sectores, en particular municipales, les toca muy, muy fuerte hacer una gran inversión, que es el ahorro en disposición, que es pagar para que me retiren y me lleven mis residuos a otra localidad, ¿ya? Entonces es importante que tengamos esta visión al momento de querer hacer algún proyecto, porque los beneficios, no solo anteriores, ambientales, sociales, los beneficios económicos directos para sus organizaciones, hay que evaluarlos y se podrían sorprender lo rentables que podrían llegar a ser, ¿ya? Ahora quiero contar sobre ejemplos donde ha habido esta lógica de aprovechar los residuos orgánicos tanto para generar un producto o un servicio o como un ahorro. Y el caso más emblemático que nosotros conocemos y que Chile y en particular el municipio de La Pintana se siente muy orgulloso, es que ellos desde el año ya 2005 tienen su propia planta de compostaje y su propio sistema de
recolección. La Pintana es uno de los municipios con la población más vulnerable, más humilde, con menos ingresos, y ellos no podían pagar la recolección y la disposición de la basura de las casas. No les alcanzaba, simplemente. Entonces, el área de medio ambiente de la Municipalidad de La Pintana desarrolló este proyecto de una planta de compostaje, planta de vermicompostaje, tienen además lombricultura, y esto lo acoplan a un vivero. Y además tienen servicio de poda de las calles donde van sacando el arbolado urbano que molesta en la visibilidad o con los cables. Lo impresionante del proyecto de ellos es que el ahorro que generan a la municipalidad es aproximadamente, según las cifras que ellos mencionan, son de 130 millones al año de pesos, que es más o menos 100 millones de dólares al año. Y acá lo que destaca es que, y por qué les traigo este como primer ejemplo, es que uno dice, pero es que no tengo recursos para hacerlo. Bueno, acá les traigo el contraejemplo. Este es un caso que no tenía nada de recursos, muy pocos, pero mucha voluntad de querer desafiar al sistema en que había que pagar por llevar los residuos orgánicos. Y eso no, ellos ese dinero entonces ahora lo reinvierten en otros programas sociales y no lo tienen que gastar en esto. Así que cada vez que piensen cuando pasa el camión que se lleva la basura en el dinero que estamos pagando para esa disposición y ese traslado, que en algunos municipios, dependiendo de la localidad, es un costo significativo del presupuesto municipal. Yo he visto que llega a ser a veces hasta un 30% de todo el presupuesto municipal, porque la disposición es muy lejos. Entonces el servicio es muy caro, porque tienen que trasladar muchos kilómetros, hasta, no sé, 200, 300 kilómetros, o casos absurdos que he visto que es mucho más el traslado, simplemente porque no tienen dónde recibirlos localmente. Bien, ahora les quiero contar otro caso que es relacionado con las aguas servidas. El agua de alcantarillado de la ciudad de Santiago se va a una planta de tratamiento de aguas servidas, y la empresa sanitaria que es la encargada de esto se llama Aguas Andinas. Y ellos desde ya hace varios años trabajan con la modalidad de mentalidad de economía circular, y sus plantas de tratamiento de aguas servidas ya no se llaman plantas, se llaman biofactorías. ¿Por qué? Porque a partir del tratamiento de las aguas servidas de las casas, se hace acá biodigestión y después se genera un lodo. Y con este lodo después se transforma en un biofertilizante que ellos venden a la agricultura. Entonces, lo que me parece acá como interesante es que los residuos de aguas servidas ya no los veamos como algo que no queremos ver, que es algo muy sucio, sino como una oportunidad, porque ahí hay nutrientes y ahí hay gas potencialmente, y también hay nutrientes en este lodo que se transforma en un biofertilizante. Así que es un ejemplo acá de mucho éxito de cómo estos lodos se están utilizando, y antiguamente se dejaban secar y se dejaban ahí. Ahora ya con la mentalidad de que todo se aprovecha, estos lodos están siendo utilizados en la agricultura. Bueno, les quiero contar ahora un caso de cómo generar ingresos a partir de un residuo. Este es el caso de Bonapet, que es un snack para mascotas en el cual Mecha también trabajó en su desarrollo. Cuando las carnes están en exhibición en los supermercados y se acercan a la fecha de vencimiento, estas son retiradas y descartadas. Lo que se hace en este caso con este snack es upcycling, es generar un producto de mayor valor, o sea, un residuo que quizás su mejor destino era compostarse o degradarse, se recupera y pasa por un proceso que lo transforma en un snack para mascotas. Así que acá es un caso de cómo un residuo lo podemos transformar en un producto que va a generar mayor valor. Así que ahí, para que conozcan también cómo podemos aplicar, y esto, las oportunidades son infinitas. O sea, hay tantos casos de residuos que se están transformando en productos de mayor valor, que también esa es una invitación, y es aquí donde aplicamos nosotros la metodología de innovación y desarrollo, de identificar cuáles son las propiedades del material, en este caso del residuo, y desde ahí
identificar oportunidades para poder transformarlo. Y finalmente les traigo el caso de Matter of Trust, que es de pelo. Ellos tienen alianzas con peluquerías y utilizan el pelo para hacer unos absorbentes fabricados a partir del pelo. Se ha encontrado que el pelo tiene mejores propiedades de absorción de hidrocarburos de petróleo que en comparación con otros materiales. Entonces, se hacen, en esta foto, son como unos tubos así circulares, largos, así como unas serpientes, y se ponen en el agua y empiezan a agarrar el pelo, empieza a traer este aceite, y se empiezan a descontaminar estas descargas que pueden haber de hidrocarburos. Y de aquí, este ejemplo es, para mí, es también algo que nos abre la mente, porque cómo a partir de algo que inicialmente no tenía como ningún valor, para otro tiene tanto valor, que es para poder descontaminar las aguas de los hidrocarburos. Entonces, ahí también la invitación es que podamos como pensar que hay otros que pueden necesitar de nuestros residuos, y ahí es donde aparece la colaboración, ¿ya? Entonces quizás yo no tengo interés, pero puedo buscar a alguien que les sirva, y así lo hace Matter of Trust Chile con esta red de colaboración que tienen de peluquerías que les entregan a ellos el pelo que se corta en las peluquerías. Y bueno, para terminar, solo contarles que cuando pensamos en todas estas oportunidades y todos estos ejemplos que les he dado, es importante enamorarse del problema y no de la solución, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nos hacemos muy, no sé, como conocemos más del compostaje, nos hacemos fanáticos del compostaje y todo queremos compostarlo. O biodigestión, me encanta la biodigestión y quiero hacer todos los proyectos de biodigestión. Y ahí nos estamos enamorando de la solución y no del problema. ¿Por qué esto es relevante? Porque puede ser que para la carne, como en el caso de Bonapet, lo mejor no sea el compostaje y sea hacer un snack. Puede ser que en el caso del pelo no sea lo mejor el compostaje, sea hacer otro producto que pueda servirle a alguien. Entonces, la metodología que nosotros ocupamos en Metza es esta, de nosotros vemos el residuo, lo caracterizamos, entendemos su porcentaje de agua, su compuesto, su composición, sus propiedades. Después hacemos una investigación de ver qué se está haciendo, qué se podría hacer a partir de estas propiedades, y después un análisis que sea de costo-beneficio para identificar qué es lo más rentable o qué es lo que daría mejor en caso de implementarse. Entonces, enfatizo mucho esto porque me ha tocado ver que uno se enamora de su solución o de lo que más conoce y tiende a defender eso, y se están dejando de lado alternativas que son incluso mejores, simplemente porque no las conocemos o no hemos tenido, digamos, no nos hemos dado la oportunidad de ir a revisarlas y conocerlas. Bueno, esto es el caso que les contaba de lo de investigación y desarrollo, que es lo que nosotros hacemos, es de investigación aplicada, desarrollar también proyectos piloto. A veces uno dice, no, es que tengo que hacer esto súper grande, me cuesta tanto, y la verdad es que no. Hay que partir con pilotos, hay que tener datos, ver si funciona, ajustar, y desde ahí uno ya después evalúa otras escalas. También es una recomendación que yo les doy muchísimo, de no piensen en el proyecto grande al tiro, como al tiro acá, como de forma inmediata. Piénsenlo en distintas etapas, y una de las etapas es el prototipo o después el piloto, ¿ya? Para que tener como datos, y después ya pensamos en una solución más definitiva. Y bueno, para terminar, solo quiero compartirles esto de que en mi visión las oportunidades están, hay muchísimas en residuos orgánicos, ahora depende de nosotros poder tomarlas. Así que muchas gracias. Bueno, ahí les dejo mis datos de contacto, y no sé si hay alguna pregunta de mi presentación que queramos resolver ahora. En el chat, nos los invitamos a que nos dejaran sus preguntas en el chat. Excelente. Se va. Dale nomás. Y les dejo Buenas.
si quieren dejar sus preguntas en el chat. ¿Me comentan si se está compartiendo? Sí, pero ahora falta pantalla completa. A ver, María, eso, aprovechen. ahí, no sé si puedes habilitar tu micrófono. Se puede, ¿no? Si quieres habilitar tu micrófono para hacernos la pregunta. ¿La pantalla completa o no? Perdón, Todavía no. no sé cómo hacerlo, parece. Sí, María, ¿tenías una pregunta o no? Llevan los 3 puntitos. ¿Acá? Ah, presente. Sí. Perfecto. Súper. Muchas gracias. Espérame, Seba, que no sé si María nos Sí, hizo dale su nomás. pregunta. Ya. Bueno, ahí María nos puedes dejar en el chat y yo puedo responder mientras tanto por el chat las dudas que hayan quedado. Buenísimo. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? ¿Y se Y se ve la va. pantalla? Ya, buenísimo. Entonces vamos a comenzar la segunda parte de la presentación. Y aquí ya me voy al grano con todo lo que son las experiencias y casos de éxito de la biodigestión. Ya, esta tecnología tan quizás como desconocida para algunos, pero que tiene muchos beneficios. Y la gracia es que voy a mostrar casos tanto de escala doméstica como escala industrial, para que entendamos que es súper amplia y versátil, y asimismo, digamos, nos trae estos beneficios directos. Bueno, ya nos presentamos, somos una empresa de consultoría en gestión de residuos orgánicos. Ahí, para entender igual la gracia de lo que proponemos como son soluciones en origen, ¿cierto? Siempre ayuda a generar economía circular y local, que es un poco nuestro propósito. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la biodigestión anaeróbica y cómo funciona? Y en simple es un proceso biológico, ¿ya?, que consiste en la degradación de la materia orgánica en ambientes sin oxígeno, anaeróbicos, ¿ya?, para transformar estos residuos orgánicos en productos útiles como digestato y biogás. Básicamente esto imita el sistema digestivo de una vaca, ¿ya? ¿Por qué digo una vaca en particular? Porque se dice que el estómago de la vaca tiene varias etapas, tiene al menos 4 etapas, y cada una de estas etapas tiene distintos grupos de bacterias, y estas bacterias, que son un proceso biológico, nos ayudan a degradar lo orgánico y transformarlo en estos subproductos que son gas, que ahí vamos a ver más detalle de la composición, y también este digestato, que sería el fertilizante líquido. Y en resumen, aquí podemos ver cómo funciona. Tenemos materia orgánica como input, como algo, la materia prima. Tenemos el reactor mismo, o el biodigestor, que es un contenedor cerrado donde funciona esto, donde están las bacterias en estas condiciones, sin oxígeno y con cierta temperatura. Y después puede pasar por distintas líneas para transformarse no solo en gas más limpio, que ahí, como bien dijo Claudia, es el metano, el que queremos capturar de acá, que si no lo capturamos se transforma en un gas de efecto invernadero, pero si lo capturamos se transforma en un combustible de alto poder calorífico, y se puede ocupar tanto como gas directamente, como también a través de un generador transformarlo en electricidad. Entonces, de nuevo, es muy versátil las oportunidades que nos presenta esta tecnología. Entonces, la otra pregunta que me hago siempre que muestro esto es, ¿por qué es una herramienta clave para la valorización de residuos orgánicos, la biodigestión como tal? Lo primero es que esto no compite contra el compostaje, ¿ya? Para mí son tecnologías hermanas, por así decir, complementarias, porque tratan distintos tipos de residuos. El compostaje trata más residuos, llamémosle lignocelulósico, como más madera, hojas, ramas, y el biodigestor más los residuos más blandos, los lodos, restos de fruta y verdura, estiércoles, ¿ya? Entonces, uno de los primeros beneficios que tiene es que permite tratar y valorizar los residuos orgánicos en origen, ¿ya? Al igual que el compostaje, no hay que estar trasladando tanto los residuos, sino que se pueden tratar ahí mismo.
Y esto, obviamente, evita disponerlo en rellenos sanitarios, que sabemos que son los que, por mala gestión, digamos, o inadecuada gestión, generan gases de efecto invernadero o lixiviados. Lo segundo es que, al ser tratados en origen, se minimiza la huella de carbono por transporte y la misma gasto en combustible y gases de efecto invernadero que genera esta misma acción de estar moviendo residuos. Para mí uno de los principios más importantes, evitar mover residuos. Si podemos tratarlo lo más cerca de donde se generan, eso es lo ideal. Y lo otro es que, por consecuencia, todo esto genera empleo y por lo tanto economía circular y local, ¿cierto? Podemos dar muchos beneficios en un lugar donde no estamos viendo esa oportunidad y podemos traer esta oportunidad como un beneficio económico, social y ambiental, como comentaba Claudia. Y ya esos son como los beneficios más indirectos, llamémosle, pero el que es súper directo es que el biodigestor te permite generar biogás y biometano, que básicamente el biogás es metano con otros gases, dióxido de carbono, ácido sulfídrico y cosas que no nos interesan tanto, pero si lo limpiamos con procesos que no son tan complejos, podemos obtener prácticamente metano puro, al más de 95%, que de hecho es el símil con el gas natural que nosotros podemos consumir, solo que el origen es distinto, ¿cierto? El gas natural proviene de, digamos, una factoría de tratamiento, refinamiento del petróleo, digamos, desde ese inicio, hasta el gas natural, y el biometano se genera directamente de nuestros residuos. Por eso también es un combustible verde. Y por otro lado, no solo se genera un producto gaseoso, sino que también un líquido, porque el biodigestor funciona con una base líquida, a diferencia del compostaje. Y este líquido, que finalmente queda cargado de nutrientes, que quedan biodisponibles, que son lo más interesante de todo, o sea, es llegar y utilizar por la planta, se llama digestato, ¿ya? O como le dicen en Argentina, de hecho, el digerido, ¿ya? Para estar en sintonía. Pero son lo mismo, son sinónimos. En sí existen ciertas brechas de esta valorización y creo que compartimos las mismas. Somos países súper similares, ¿ya? Somos países hermanos, Argentina y Chile, entonces las brechas que tenemos para estos temas son bastante similares. Una es la brecha cultural, la falta de conocimiento general. No es un tema que se enseñe tanto en la escuela, en los pequeños, en los jardines, y tampoco a nivel adulto, ¿ya? Ni a nivel tan técnico. Siento que falta mucho ese empuje de que nos culturicemos más, de que tenemos como un paradigma de que los residuos son algo malo, queremos meterlo en una bolsa negra y no saber más, que se lleve a un relleno, cuando en verdad, si lo separamos en origen y tenemos el conocimiento adecuado, entendemos que son valiosos, son materia prima. Ya vimos el caso de la carne, del pelo, y etc. También existe una brecha tecnológica, ¿ya? ¿Cierto? De no ocupar tantas cosas del extranjero, que puede ser muy sofisticado y muy caro, ¿ya? Cosas de Europa, cuando tenemos tecnologías propias de Latinoamérica, llamemos, ¿ya? Que son más adaptadas a nuestra cultura y más económicas también. Y lamentablemente tenemos como Latinoamérica también una falta de investigación, desarrollo e innovación, ¿ya? Tenemos que mejorar esos temas para que podamos desarrollar nuestras propias tecnologías. Y la última es la brecha colaborativa, que es un poco lo que estamos haciendo hoy día, ¿cierto? Empezar a conectar más con nuestros países vecinos, con aliados, con municipios, con empresas, porque entre todos tenemos el mismo problema. Y si nos unimos, esto va a ser un tema mucho más simple de solucionar, porque yo siempre he dicho que el residuo no cabe la competencia. Es tanto los residuos que generamos como humanidad, que aquí no hay tema para competir. Va a haber espacio para todos. Y me gusta mucho mostrar este gráfico que muestra como de lo mejor a lo peor, por así decir, en tratamientos de desperdicio de alimentos. Primero es prevenir, ¿cierto? ¿Cómo podemos, si tenemos una manzana que está a la mitad podrida, si la cortamos, la otra está buena, ¿se puede comer o no? Ojalá que sí. Y asimismo con otros tipos de alimentos para evitar generar los residuos. Una vez que ya los generamos, bueno, ya, se generaron, hay que ver un tratamiento. Pero esto, ¿por qué lo digo? Porque en el ejemplo de la carne era eso, se podía evitar
botar, se podía seguir utilizando como alimento, y lamentablemente, esto es una cifra mundial, 1/3 de los alimentos que se producen se desperdician, por mala gestión, por lo que sea. Entonces podemos tratar de evitar eso, que se genere como residuo. Lo segundo es que si ya se generó, y todavía tiene posibilidad de ser alimento, que lo donemos o le hagamos un upcycling, ¿cierto? Un valor agregado. Después alimentar animales, otros temas, después compostaje y biodigestión, y ya lo último es mandarle un relleno sanitario, o en el peor de los casos, si es que ojalá no es alimento, incineración, ¿cierto? Y esto un poco de novedades, que en realidad son de Chile, pero que siempre los avances regulatorios van muy similares en nuestros países. Entonces, en nuestro Ministerio de Energía, hace un par de años, ya 10 años en realidad o más, se hizo un plan para que toda la ganadería en Chile aprovechara de ocupar la tecnología del biodigestor para generar biogás, entendiendo que tienen muchas heces, estiércoles de animales, y esa es la materia prima ideal para la biodigestión, ¿ya? También se sacó un decreto que habla de cómo construir plantas de biogás con estándares de seguridad muy elevados para evitar cualquier accidente, y la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en nuestro caso, que nos obliga a que todas estas plantas, ya sea pequeña o grande, se inscriban para que tener un control y, digamos, un registro de todas estas bases. Y asimismo, desde el Ministerio de Medio Ambiente, se tomó este tratado internacional diciendo que teníamos que reducir un 30% de los gases de efecto invernadero al 2030 y al 2040. Bueno, nosotros hicimos una estrategia nacional de residuos orgánicos que les diría que es igual de apta para cualquier país de Latinoamérica, que todos podemos seguirla. El tema del programas de reciclo orgánico, que se ha hecho en toda Latinoamérica también, por una consultora, que ha implementado compostaje, biodigestores y mucha educación ambiental. En Chile hay un proyecto de ley para que los municipios se hagan cargo del orgánico como tal, y asimismo también hay normativas para el uso del compostaje, lo que se genera el compost, como también el digestato o el digerido, como comenté. Y esto es solo para dar una noción. En Chile existen más de 100 plantas de biodigestión instaladas, ¿ya? Al 2017, pero lamentablemente, por muchas de las brechas que comenté anteriormente, educación, tecnologías y más, solo el 50% de esto está operando. O sea, hay muchas plantas de biodigestores que quedaron como elefantes blancos. ¿Y por qué lo comento? Porque es un tema simplemente de, muchas veces, mal diseño, ¿ya? Cómo saber articular y tener a todos los actores involucrados desde el inicio facilita este tema. Y en el tema de los inscriptores, de las personas que están capacitadas para certificar estas plantas. Y obviamente tenemos dos escalas al menos: la escala doméstica, que es descentralizada, más pequeña, puede generar autonomía energética, las personas pueden tener su propio biogás para tratar, o sea, para consumir, cocinar, electricidad. Y también de a poquito va generando más conciencia, porque si nosotros separamos, ya solo el hecho de separar los residuos orgánicos nos permite entender que tiene un valor por detrás. Y la escala industrial son complementarias, ¿cierto? Ninguna compite con la otra, pero a escala industrial la biodigestión permite tratar mucho más residuos en un mismo punto, tiene la alta capacidad de tratar y producir este fertilizante, y además permite integrarse con el sector agrícola, que sabemos que los volúmenes de residuos son mucho más grandes que a nivel domiciliario, y todo esto permite tener todos estos beneficios que son mitigar los gases de efecto invernadero, producir fertilizante y combustible, ¿ya? Y ahora voy a mostrar así casos como de éxito que han sido biodigestores que se han instalado en Chile. Se los comento solamente porque de hecho hay muchos de estos que también están en Argentina, para hacer como esta puerta de entrada, ¿cierto? Como que todo lo que se está haciendo acá se puede hacer allá, y creo que es importante compartirlo. Este es un proyecto que hizo Mecha en particular con una universidad, donde instalamos un biodigestor en una comunidad indígena. Ellos tenían el problema que no estaban teniendo fertilizantes, ¿ya? En una comunidad súper aislada, cerca de la cordillera, en el norte de Chile, y tenían el problema que no tenían acceso a fertilizantes ni tampoco a energía.
¿ya? Entonces, esto vino a solucionarle los dos temas, se capacitó, y finalmente ellos quedaron muy contentos, y ahí pongo una paila de huevo, que fue la primera vez que se utilizó, y ellos quedaban muy asombrados de cómo, a partir de los residuos que ellos empezaron a meter, pudieron producir energía, combustible, y con eso alimento. Lo bonito de este caso es que también a ellos se les ocurren muchas ideas de cómo poder incorporar este biodigestor como un elemento turístico, donde ellos puedan ofrecer alimentos, una gastronomía sostenible, qué sé yo, ¿ya? Otros casos ya son en Vox Energy, una empresa que está vendiendo los home biogas, que son este reactor que se arma en un día, ¿ya? También hemos instalado varios, súper compacto, súper fácil de utilizar, y tiene esta versión muy pequeñita, y estos, llamémosle guateros, como bolsas más grandes, donde sirve ya para tratar cantidades mayores, pero el de la izquierda, normalmente es para domicilio, y sirve para tratar desde 50 hasta 300 kilos de residuos que se puedan generar al día. O sea, sirve para desde una casa que genera harto residuos hasta una escuela o una pequeña comunidad. Lo mismo con Sistema Bio, ¿ya? Una empresa originaria de México que empieza a producir estos guateros, llamémosle estas bolsas, donde, si se fijan, estos están siempre inflados, porque la mitad de esto tiene agua con residuos y la otra mitad tiene el gas. Este gas pasa por esta tubería, se filtra, se limpia y después queda disponible como metano para tener una llama y poder cocinar con ella. Y esto, si se quiere hacer a gran escala, se pueden poner como en paralelo muchos de estos biodigestores de tipo bolsa. Y lo interesante de esto es que permite como mejorar el riesgo, porque si tenemos dividido el tema es más fácil poder tratar. Asimismo, una empresa que con los containers que están, digamos, deshabilitados, los transforma internamente en biodigestores, Procicla, que además ocupa mucha tecnología de inteligencia artificial para poder como calcular cuánto gas se va a generar en base a los residuos que están alimentando. Empresas ya más en el sur de Chile, Biotech Sur, que hacen las mismas bolsas que estamos hablando, pero a nivel mucho más grande. Esto es una especie de piscina, ahí se ve al lado un tranque que tiene hermético el suelo, todo eso está lleno de agua con residuos, y se le pone una geomembrana arriba, más flexible, para tener la capacidad de inflarse cuando se vaya generando el gas, y esa misma membrana genera la presión necesaria para poder utilizarse. Y si se fijan, ahí están inaugurando una planta, haciendo un buen asado con gas natural, llamémosla. Y tenemos empresas también ya más de carácter industrial, Genera 4, que tratan, por ejemplo, los orujos de uva, más residuos de los municipios de fruta y verdura, más estiércoles de animales, más lodos de industrias. Entonces hacen toda una mezcla, y con eso mejoran, digamos, el rendimiento, porque esto es, yo siempre he dicho que es como un animal que necesita una dieta balanceada de múltiples cosas, ¿ya? No solo, digamos, fruta y verdura ni estiércol, sino que mientras mejor sea el mix y mezcla de residuos, mucho mejor la producción de metano. Y así otras plantas que tratan aguas, como comentaba Claudia, y lo interesante de esta planta en particular de la empresa Volta, es que ellos hicieron un estudio que validaba que ese fertilizante líquido tenía muy buenas propiedades también para regenerar suelos. Ellos lo están ocupando como un remediador en lugares donde ya estaban los suelos totalmente secos. En Chile, entendiendo que me imagino que en Argentina está pasando lo mismo con el calentamiento global, se está acercando el desierto a la zona más central sur. Con esto es una forma de revertirlo, regando con estos líquidos ricos en fertilizantes, en nutrientes. Y Argentina obviamente no se queda atrás, todos los mismos tipos de biodigestores que mostré los están utilizando, tanto el INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agrícola, está ocupando biodigestores. De hecho tengo algunos colegas ahí, les voy a mostrar la imagen, tanto los tipos de bolsa, la laguna cubierta, que es el de abajo, como la mezcla completa, que son estos biodigestores más grandes. Y la verdad es que hay harta empresa también que está trabajando allá, y en particular con Mecha tenemos algunas asociaciones, alianzas, con algunas de ellas que están instalando este tipo de biodigestor. Y, bueno, en resumen, la brecha cultural, la técnica y la de mercado, es súper importante que se validen este proyecto de forma integral. No sirve solo tener el residuo
cerca, sino que también ojalá alguien que utilice este fertilizante y el gas, si no después se transforma en una complicación también, ¿ya? Y lo último, comentarles que, bueno, el año antepasado, el 2024, en Chile hicimos un evento de la red de biodigestores de Latinoamérica y el Caribe, y de hecho hay varios colegas suyos acá, hay de Argentina, ahí puedo señalar algunos, y la verdad es que fue una experiencia súper enriquecedora donde nos juntamos todos los actores que estamos involucrados en esto de Latinoamérica, y hay gente de Perú, Colombia, Nicaragua, etcétera, etcétera. Así que eso, esta presentación después se la vamos a hacer llegar a todos los que se inscribieron. Tenemos acá muchos links en base a las cosas que comenté, como para tener validado. Y eso, muchísimas gracias, sobre todo al municipio por hacer esta colaboración, digamos, ¿cierto? Articularnos entre nosotros, darnos la posibilidad de mostrar lo que tenemos en Chile, que es totalmente replicable en Argentina, y creemos que se pueden hacer muchos espacios de oportunidad de colaboración. Así que aquí también bienvenidas las preguntas, las consultas en general. Eso. Pueden prender su micrófono si quieren. Bueno, nosotros agradecerle que se puedan sumar acá desde el instituto, siempre estamos buscando nuevas posibilidades para hacer llegar. Me parece muy interesante esto que decías de la separación, de pensar en el origen de esa generación de residuos y plantear alternativas desde ahí. Muchas veces siempre lo que sucede es que buscamos a que otro empiece la experiencia y nosotros poder sumarnos, pero es muy interesante también poder pensar esto, y las diferentes escalas que ambos planteaban, tanto Claudia como vos, que iban hablando de que solamente muchas veces termina en un animarse y en poder empezar a hacerlo de alguna manera. Nosotros acá en la ciudad, desde el instituto, también trabajamos un compostaje como hablábamos y le comentábamos, un compostaje más domiciliario y más artesanal, que el vecino se empiece a animar, pero sabemos que el desafío quizás es para las empresas, por eso también agradecemos la participación de quienes se sumaron hoy y el programa de Instituciones Sustentables que busca un poco eso, animarlas también a pensar en una escala ya quizás más intermedia, pasando eso domiciliario, pero no llegando a un industrial como ustedes comentaban. Y como pregunta a eso, bueno, ¿qué sería lo que tenga que tener en cuenta alguien para animarse y para poder considerar? Muy bueno, ahí voy primero, Claudia complementa. A mí me pasó algo, me gusta comentarlo desde la experiencia personal. Primero entender lo simple que es separar residuo en origen, ¿ya? ¿Cierto? Como que uno al principio tiene este miedo por el que comentaba y como el paradigma de los residuos. Le tenemos mal a los residuos, ¿ya? Como que no nos gustan, son hediondos, qué sé yo, pero a la vez, cuando uno empieza a conocerlos, nos damos cuenta que si los separamos, por ejemplo, solo en orgánico e inorgánico, ya no son tan hediondos, porque ahora no sé, la botella de plástico no está contaminada, no está chorreada de otras cosas, entonces es más fácil reciclar, y a la vez lo orgánico, claro, ahí hay gente que ha tenido mala experiencia porque se pueden juntar moscas, malos olores, pero con un buen tarro, solo teniendo eso, donde uno pueda separar y tenga algo que evite que entren moscas y salgan los olores, ya eso simplifica muchísimo. Yo, por ejemplo, solo tengo un tarro que junto durante una semana, ni siquiera tengo que hacer mucho esfuerzo, y lo tengo bien tapado y no es problema, lo tengo dentro de la cocina. O sea, si fuera problema no podría cocinar, estaría todo contaminado. Y es muy, muy simple, y esto más aún si tenemos espacio, campo, terreno, porque finalmente ahí tenemos para hacer en un tarrito pequeño también una primera experiencia, incluso hacer un pequeño hoyo y poner lombriz y poner residuo a ver qué pasa, porque las lombrices van a llegar solas en realidad. Entonces sí, el tema es romperle el miedo a chuta, me va a generar olores, problemas, primero intentarlo. Y si hay algún problema, ahí acercarse a algún profesional, llamémosle, oye, ¿qué puedo hacer? En este caso, acercarse a su instituto y pedir ayuda, quizás, porque en el fondo, a través de la educación ambiental, se van a poder solucionar eso fácilmente.
Solo para complementar, reforzar la parte de la educación ambiental. O sea, creo que el interés que cada uno de nosotros y nosotras pueda tener de conocer estas distintas tecnologías, el mundo de los residuos orgánicos es el primer paso y bueno, los felicito por estar aquí en esta instancia de aprendizaje, también de conocimiento, también de experiencias. Es el primer paso, sin duda, porque desde ahí vamos a poder después hacer con más confianza. Y lo segundo que también coincido con Sebastián es de atreverse y hacer cosas. O sea, cuando yo he tenido la oportunidad, una compostera, una con lombrices. Si ustedes tienen más espacio, estoy pensando como en escala de casa, si tienen un predio agrícola, mezclar, a ver qué pasa si esto lo mezclo con esto, sin temor, porque acá es prueba y error. O sea, la práctica es así, hay cosas que no van a salir como uno espera, pero uno tiene que ir ajustando los parámetros, así que para alguien que está recién iniciando, traten de aprender lo más que puedan y al mismo tiempo atrévanse a hacer algo, lo que ustedes puedan hacer localmente sin temor, porque esto es solo aprendizaje. Una consulta nada más, aquí hay gente, bueno, de muchos lugares, pero a veces es importante también el aporte, ya sea del Estado o de algún organismo privado de crédito, porque arrancar con alguna de estas iniciativas se necesita una inyección económica. En Chile, al menos, ¿existe eso? ¿Existe algún banco o el Estado que proporcione una inversión para este tipo de economías verdes, este tipo de iniciativas verdes? Sí, la verdad es que el Banco del Estado de Chile ofrece crédito para proyectos de energías renovables y proyectos relacionados con economía circular. Entonces está esa ayuda y además hay fondos de distintas instituciones públicas que uno puede postular proyectos y tienen foco las convocatorias, muchas de ellas en economía circular. Les paso el dato, todo lo que sea economía circular cae en la categoría de gestión de residuos, ¿ya? Así que si leen ahí economía circular, ustedes pueden ya pensar en un proyecto de residuos orgánicos. También hay apoyo de eso. Y hay algo que me parece también interesante mencionar, es que hay colaboración internacional. Entonces, hace 2 años atrás, la Embajada de Suiza firmó un acuerdo con Chile para hacer proyectos en Chile, que a ellos también les genera bonos de carbono, porque hay también a nivel internacional este interés, como les decía anteriormente, de que quizás ellos en Suiza les sale muy caro hacer un proyecto, o ya han hecho tantas cosas que ya no pueden hacer más, que están buscando hacer proyectos y que ese impacto sea igual o mejor en otras localidades. Y ahí empiezan también a tomar mucha más relevancia estas colaboraciones internacionales que tienen entre los países. Y no solo eso, la colaboración también entre privados, ¿ya? Porque hay muchos proyectos que no los mencionamos acá, pero que también nos ha tocado ver con SEBA y evaluar, es de responsabilidad social empresarial. Hay un interés genuino de empresas que quieren hacer mejor las cosas y que van a poner financiamiento para un biodigestor, para una planta de compostaje, por ejemplo, en una escuela, en una comunidad barrial. Entonces están estas alternativas como más intermedias. Yo creo y soy convencida de que las oportunidades están, ahora nos toca a nosotros a ir a aprovecharlas, conversar con quien haya que conversar, tocar puertas y desde ahí sacar estas oportunidades. Exacto. Me gustaría comentar una cosita. ¿Qué tal? Buen día. Felicitaciones, me encantó toda la exposición. Yo soy del Secretario de Ambiente y Producción de la Villa de Merlo, acá en San Luis, en la provincia de San Luis. Hace un mes que estoy cumpliendo la función y antes cumplí función en la Dirección Provincial de Residuos, ¿no? Y ahí viví algunas experiencias que por ahí todo esto que estaban comentando recién últimamente, ¿no? Con respecto al tema de lo privado, de lo estatal, que por ahí, bueno, en muchos casos hay muchas cosas nuevas y estamos viviendo la experiencia como algo nuevo. Todavía no está armado todo el caminito, digamos, toda la ruta, y encontramos que, lo voy a contar como un ejemplo, el caso de una empresa
criadero de cerdos muy grande, que puso unos biodigestores para reutilizar el estiércol. Está inyectando en la red, esto ocurre en la provincia hace un par de años, está inyectando en la red la electricidad que genera, y tenía un residuo. Obviamente los biodigestores tenían un residuo que lo tenía que disponer finalmente como un residuo peligroso. Se comenzó a utilizar como abono, se hizo un procedimiento para utilizarlo como abono, se hizo un estudio, y junto con el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria acá de la provincia, uno de los que está acá en la provincia, y encontramos que hace 10 años lo había hecho gente en la provincia de Córdoba, el mismo estudio. O sea que pasa mucho, a nosotros nos pasa mucho, como es algo nuevo, que empiezan a aparecer datos y que por ahí uno está haciendo todo el esfuerzo, el camino individual, y nos falta por ahí la comunicación, el acomodarnos internamente nosotros, y por ahí hay empresas que tienen capitales internacionales que necesitan certificaciones y lo hacen de entrada, y trabajan con consultoras, ¿no? Porque tienen los fondos para poder hacerlo. ¿Qué es lo que apuntamos nosotros en la provincia, ¿no? A que las consultoras trabajen. ¿Por qué? Porque se ahorra mucho tiempo y mucho dinero, y por eso comenzamos, que por ahí, para decirle a la gente de Rafaela también, que el Consejo Federal de Inversiones de la Nación tiene créditos para esto en todas las provincias, créditos casi sin intereses, que es muy importante en nuestro país eso, para todo lo que sea desarrollo, como decía Claudia, todo lo que sea desarrollo de economía circular fundamentalmente, y lo que sea sostenible. Y que bueno, estamos empezando con muchas cosas, y en el proceso vamos descubriendo que hay gente que lo viene haciendo tiempo, ¿no? Que es re interesante eso, también así como ustedes, ¿no? Así que bueno, quería aportar esa parte nada más, que fue una experiencia vivida estos años. Gracias. Gracias Totalmente. Muchas gracias por el comentario, porque de hecho eso que comentas tú fue un poco lo que me llevó a mí en su momento a formar esta consultora. ¿Por qué? Porque veía que muchas personas aisladas estaban teniendo la misma experiencia, el mismo aprendizaje, y como que no lo compartían. Entonces la curva de aprendizaje, llamémosle, era muy lenta para todos, y de repente dije, oye, pero si el de al lado ya lo hizo, ¿por qué no nos juntamos, aprendemos? Y es un poco también por qué nos gusta hacer esto. Ya con Claudia tratamos, la primera, como ves que nos juntamos, fue con el afán de esto, de mostrar que hay experiencias, que uno puede llegar a otros, y hoy día por eso también nos dedicamos a la investigación y desarrollo, porque a partir de eso pudimos rescatar que se habían hecho muchas otras cosas en otros lados que uno puede replicar o adaptar. Incluso este tema, por ejemplo, de ver qué hacen en otros países. Ahí obviamente hay miles de casos que no comentamos, pero hay empresas que nos han dicho, tengo este residuo, nadie en Chile hace algo. Y yo dije, bueno, pero miremos fuera de Chile. Y ahí uno encuentra experiencias valiosas, así que sí, de todas maneras hay un tema ahí de conectar más y aprender del otro. Y a propósito, solo comentar como anécdotas cómo nos conocimos con el equipo. El año pasado estuvimos en un congreso, ISWA, que justamente se trata de todo este tema de los residuos, y el congreso es tan grande que uno en el día a día no se topa con las personas, pero después con las personas, algunos que otros que fue conectando, terminamos fuera del horario, digamos, del congreso, ahí charlando y teniendo una buena experiencia, así que sí. Sí, bueno. Bueno, si no hay más preguntas, es cierto, nos conocimos después en un receso, en un pequeño receso, celebrando lo lindo que estaba el Congreso. Bueno, primero agradecer muchísimo a la gente de Mecha. Muchas gracias, muy interesante la de Seba, la verdad que desde aquel momento la relación fue muy buena, y veo que le dio sus frutos, bueno, y creo que todos pudieron aprovechar, todos quienes participaron hoy pudieron aprovechar de esta charla, que queda abierta, quedan los contactos. Seguramente vamos a pasar después la grabación o las presentaciones para que lo tengan. Y bueno, el compromiso a que todos sigamos vinculados y aprendamos, como decía recién el amigo de Merlo, que tenemos que sumar conocimientos para cortar caminos
y llegar más rápido a alguna solución. Y esto, poner un poco las neuronas a trabajar, lo que decía Seba, de inventar, de encontrar la solución específica para el caso, no siempre descubriéndola, sino encontrándola a alguien que ya lo hizo y copiándola. Así que bueno, gracias a todos, gracias chicos por este rato. Los invitamos en las redes IDS Rafaela para que se sumen también, nos conozcan y nos aporten también sus conocimientos. Bueno, después si quieren saludar, nos vemos. Gracias. Chao, buen fin de semana. Gracias a todos. Bien.